Amigos hermanos, bienvenidos. Les saluda el pastor Franco Loyola de la Iglesia Bautista de la Fe. Le apreciamos mucho el que usted nos permita entrar a su hogar con la palabra de Dios. Sin lugar a dudas, es la palabra de Dios la que tiene el poder para cambiar su vida. Yo no sé qué está atravesando usted este momento. A lo mejor hay problemas matrimoniales, problemas con los hijos, quizás algún problema de adicción, algún problema de pecado. La solución sigue siendo Dios, y lo que intentamos en este espacio es mostrarle la voluntad de Dios y cómo Dios puede ayudarle. La serie de esta semana es una serie que va a hablar de los 4 puntos, de las 4 cosas más importantes que toda persona debe saber. Que toda persona debe saber, sin importar si usted es blanco, negro, café, amarillo, sin importar si usted es rico o pobre de clase media, sin importar si usted es un magíster, un PhD, una persona que no ha tenido la posibilidad de estudiar. Mire, no importa qué es usted, quién es usted, cómo es usted. Lo que sí sé es que este mensaje usted lo debe conocer. 4 puntos importantes que toda persona debe conocer. ¿Cuáles son esos 4 puntos? Voy a mencionarlos y luego vamos a desarrollarlos durante esta semana. Primera cosa, todos somos pecadores, absolutamente todos. Número 2, el pecado produce muerte espiritual. Número 3, el Señor Jesucristo vino para darnos vida. Número 4, toda persona debe poner su fe en el Señor Jesucristo para ser salvos, para tener vida eterna. Esos 4 puntos vamos a desarrollarlo. Así que el punto número 1, todos somos pecadores. Mire conmigo por favor en el libro de Romanos. Vamos a estar buscando juntos estos versículos en el libro de Romanos capítulo 3. Allí se nos dice la condición del hombre. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjense ustedes este pasaje de Romanos capítulo 3, dice, no hay ni siquiera una persona, una sola, que pueda decir que es santa, que no ha pecado. Hay muchas personas que me han preguntado a mí, pastor, ¿y usted peca? Oh, sí, no tengo el mismo pecado que antes tenía sin conocer a Dios. No tengo el mismo pecado que quizás otros tienen, pero sin lugar a dudas todos somos pecadores. Y voy a explicar en unos segundos qué es pecado para que lo entienda mejor. Pero todos somos pecadores. Ahí mismo en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron. Si somos honestos, todos deberíamos llegar a la conclusión, hemos pecado. Por si acaso haya alguien que dice que no ha pecado, allá en Primera de Juan. Mire conmigo ya, por favor, en Primera de Juan. Qué bueno que tenemos la Biblia en las manos. Qué bueno que podemos buscar en ella los versículos que van aclarando lo cual es la situación del hombre frente a Dios, y toda la voluntad de Dios está allí. Primera de Juan, dice ahí el versículo 5. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Valga decir que Dios nunca ha pecado. Nunca ha pecado, Él es un Dios santo. Pero dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con Él unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Miren lo que dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, una persona que dice yo no he pecado. Hay religiosos de varias religiones que convencen a la gente, oh, yo nunca he pecado, y la gente se lo cree. Miren, la Biblia, no un pastor, no una religión, la Biblia, la palabra de Dios dice que todos hemos pecado, y si alguien dice que no ha pecado, ya es un mentiroso, por lo tanto está pecando. Ningún líder religioso del mundo ha dejado de pecar. Todos somos pecadores. El único sin pecado que existió en la tierra fue el Señor Jesucristo. El resto, y María también, y los papas también, y los pastores también, y Mahoma también, y el Buda también. Todos. La Biblia dice todos, y todo significa todos. Gracias por preguntar, esa es la respuesta. Todo significa todos. Todos hemos pecado. Ahora, ¿qué es pecado? Pecado básicamente se reduce en 3 cosas. En primer lugar, quebrantamiento de la ley. Tenemos leyes, tenemos una ley en la Biblia, no son solamente 10 mandamientos, son más de 550 mandamientos que se resumen en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma y tus fuerzas, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego el Señor Jesucristo dice, ama al prójimo como yo te he amado. Todos los versículos, todos los mandamientos, más de 500 mandamientos se encuentran resumidos en esos 2. Quebrantar esos mandamientos ya es pecado.
Si la Biblia dice no mentir y mentimos, pecado. No robar y robamos, pecado. No codiciar a una mujer en la mente y la codiciamos, pecado. Todo eso es pecado. Pero aparte de que el quebrantamiento de la ley es pecado, también la falta de fe es pecado. La Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Dudar en Dios, no creer que Dios existe, no creer que Dios puede ayudarnos, no creer en Cristo, pecado. La falta de fe, pecado. En tercer lugar, las cosas que no hacemos sabiendo que son buenas. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Hay que ayudar al prójimo, no ayudamos, pecado. Hay que salir a predicar el Evangelio y no lo predicamos, pecado. Todo eso es pecado. Ahora, la Biblia da listas de pecados. Por cuestión de tiempo no podemos ir a todas ellas, pero en Gálatas capítulo 5, versículo 19, 20, 21, habla acerca de los pecados: fornicación, idolatría, borracheras, inmundicia, todo eso es pecado. Entonces, en definitiva, la primera cosa que todos debemos saber es que todos somos pecadores. Pero eso nos lleva al segundo punto, que voy a explicar luego. La paga del pecado es muerte. Gracias por acompañarnos. Se despide de usted el pastor Franco Loyola de la Iglesia Bautista de la Fe.